Hola, buenas tardes. Bueno, para esta actividad número 7 de problemas de la representación estaremos hablando de los mecanismos psíquicos del poder de Judith Butler. Y podrían comenzar preguntándome, ¿qué es primero? ¿La subordinación, el poder o el sujeto? ¿Cuándo experimentamos por primera vez la sujeción? ¿O cuál fue el primer vínculo mediante el cual nos dispusimos a ser subordinados? Desde un enfoque psicoanalítico, incluso biológico, podría pensar que al nacer buscamos una relación filial como ese vínculo primario para nuestra supervivencia. Este vínculo va a tener una clave oculta, que es la subordinación. Y pienso en aquel bebé que depende y se somete a la autoridad materna para satisfacer sus necesidades básicas y poder sobrevivir, ¿no? Llora cuando tiene hambre, llora cuando le duele algo, finalmente busca esta subordinación, aunque evidentemente no es consciente. Sin embargo, también para Judith Butler, el poder no es solo una fuerza externa impuesta, sino que precede al sujeto mismo. El poder se va a manifestar como lenguaje, discurso o una ley que te nombra, y de esa forma constituirá al sujeto. Que bueno, más adelante revisaré también esta palabra de ser sujeto, ¿no? Acá de pronto es como conveniente retomar a Althusser cuando habla de este ejemplo de que un policía llama a un transeúnte, ¿no? Y este transeúnte se siente interpelado y entonces voltea, responde al llamado. Acá el ejemplo que nos da Althusser nos da a pensar que, bueno, el sujeto es entonces producido por esta interpelación y no simplemente cae víctima de una imposición. Para Butler añade que esta subordinación no es solo como esa imposición externa, como decíamos, sino que también es una condición deseada y necesaria para la existencia del sujeto, es decir, para de alguna forma conformarnos sujeto. En el ejemplo que daba de la relación filial, el bebé no solo va a aceptar la subordinación para sobrevivir, sino que va a buscarla y la va a sostener como un fundamento de su existencia. Cuando entramos a esta sociabilidad o culturalización, esta búsqueda de subordinación se mantiene. Nuestra existencia y valor social van a depender de ser nombrados y validados por una autoridad o sistema. Y cuando hablaba de esta situación como de ser validados por un sistema, pensaba nuevamente en mi proyecto de investigación, ¿no? Que son las violencias en la formación actoral. Esta dinámica de las violencias, bueno, se va a manifestar en el cuerpo, la palabra, la autoridad, ¿no? El poder. Y pensaba que justo el deseo de existir dentro de ese sistema lleva al sujeto a aceptar esa subordinación y a generar una dependencia hacia una voz autoritaria que nos reconoce. Y este panorama me parece que es justamente un espacio que va a posibilitar las violencias. Siguiendo con Butler, la interpelación, ella lo menciona así, la interpelación es el primer acto de sometimiento, donde el poder se impone, pero también se internaliza y es deseado, y me atrevo yo a decir que incluso es demandado. Esto se va a complementar con la dialéctica lacaniana del discurso del amo, que está previamente basada en la dialéctica de Hegel, del amo y el esclavo. El amo va a representar la ley y el esclavo va a aceptar esa ley porque su identidad está constituida por ella. Finalmente, el sujeto va a estar construido por ese poder. Y en el ámbito como pedagógico, actoral, pienso como el maestro, director, encarna esa autoridad que crea, que constituye al estudiante como un sujeto subordinado.
Butler y Lacan coincidirán en que el deseo del sujeto nace del deseo de un otro. Queremos ser amados por quienes nos dominan, lo que genera una dependencia afectiva y una dependencia de poder, ¿no? Y de pronto pienso como ese estudiante, ¿no? Que busca el reconocimiento de un maestro o de una maestra, ¿no? O sea, como que constantemente estamos como buscando esa mirada, ese reconocimiento, esa admiración, y estamos dispuestos a ser subordinados para sostenerla y mantenerla, ¿no? El poder nos va a subordinar, nos va a dar forma, nos va a validar, y esto se va a convertir en la condición necesaria para la constitución del sujeto. Pensaba también en este momento en que cuando yo estudiaba sentía la necesidad de pronto de que me llamaran actriz, ¿no? Y existía esta figura autoritaria en la que constantemente cuestionaba que era una actriz y que entonces para ser una actriz teníamos que hacer esto, sustentar esto, validarnos de esta forma, no merecer el escenario. Y entonces yo como estudiante, y reconozco que otros colegas míos buscaban esa mirada, ese reconocimiento, ese nombrarse a través de una autoridad, ¿no? ¿Podemos escapar de ese poder? ¿De esa necesidad de subordinación? Probablemente no tanto. Sin embargo, Butler sostiene que el sujeto tampoco es una víctima pasiva, sino el lugar donde el poder también se va a estar repitiendo y donde también podrá ser resistido. Como en la banda de Moebius, el poder que nos somete es también el que posibilita nuestra existencia y resistencia, mostrando de alguna forma una relación que sí es muy compleja y finalmente ambivalente entre esta dominación y esta constitución subjetiva. Para ir aterrizando y concluir, me interesa retomar, ¿no? Esta investigación del proyecto que tengo yo, las violencias en la formación actoral, basándonos también ahora en la teoría de Judith Butler, los mecanismos psíquicos del poder. Y a partir de lo que nombra Butler, pero también que se sustenta, y ella misma hace mención de Foucault y Lacan, y yo retomando un poco a Byung-Chul Han, el poder se va a expresar en los cuerpos, en los rituales que hacemos día con día, en la cotidianidad, en las palabras y en las dinámicas afectivas que también van a ser sostenidas a través de estos imaginarios, de esta voz autoritaria sobre lo que requiere un sujeto para ser sujeto, ¿no? Que finalmente está sujeto a esas condiciones, ¿no? Esta voz autoritaria va a sustentar o sustenta un supuesto saber, ¿no? Y creo yo que, bueno, volviendo a la pregunta sobre ¿podemos escapar? Yo pensaría que sí y no. Primero, creo que sí, porque haciendo conciencia de esta dependencia es que podemos de pronto resistir, reivindicar y transformar nuestras relaciones con el poder, ¿no? Finalmente, tal vez no, porque el poder no se está constituyendo, constituye nuestra existencia. Entonces, bueno, finalmente creo que tenemos que subsistir en esta ambivalencia, pero siendo conscientes también de que en esa misma ambivalencia, en esa misma banda de Moebius, es donde también habita la decisión del sujeto para resistir y transformar.